Bienvenidos una vez más. Seguimos esta semana en la serie de devocionales en el libro del profeta Ageo. Nos ha estado acompañando Mauricio Borrero. Buenos días. Mauro, cuarto devocional acá. Día 4. Aquí llegamos al texto que para mí es el texto más central. Es el corazón de lo que viste en Ageo. Sí, porque Dios deja hablar del templo y Ya. empieza a hablar del corazón. Bendito. El tema del tema. El tema, como dice un pastor dominicano, el problema del corazón es el corazón del problema. Sí. Entonces, bueno, que el Señor nos guíe en esta Bueno, entonces devocional. estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer del 10 al 19. Leo yo. Por favor. Dale pues. Dice así, Ageo 2:10. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen. Inmundo es. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto de hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Bueno, qué porción tan desafiante. Y es un ánimo, ¿no? Cuando encontramos textos con los que tenemos que luchar más, están puestos en la palabra con propósito. Que no están masticaditos así. Sí, no. Y no debemos quedarnos en la simpleza de los textos que nos gustan, sino esa es la ventaja de la predicación expositiva o del estudio expositivo. Y bueno, el Señor cambia la conversación aquí de manera dramática. Ya les había dicho que el tema no era el templo. Y ahora lo que el Señor le dice, y es la tercera vez que Dios le habla a Ageo de las 4, la tercera y la cuarta, es decir, la que estamos viendo hoy y la que vamos a ver el día de mañana, sucedió el mismo día, el 29 de agosto. El mismo día, una palabra en la mañana y una palabra en la tarde. Esta tercera palabra es dirigida a los sacerdotes. Y vamos a mirar algo de detalle, pero al final lo que Dios nos está diciendo aquí es que Él quiere es el corazón, y lo hemos dicho antes, pero aquí lo dice con mucha más claridad. Él lo que quiere es el corazón, y para eso apela a la ley ceremonial. Eso te iba a decir. Que Dios les había dado en Levítico. Si ¿no? nos dabas un poquitico como de luz de cómo es que estos símbolos que de pronto no son muy conocidos para algunas personas, cómo nos pueden quedar más clarito para entender el tema al que quiere llegar el Señor. Claro, sí, es la diferencia entre lo santo y lo profano. Y la ley en sus formas de rituales que Dios les dio al pueblo de Israel, eran la forma como ellos se acercaban a Dios, como ellos tenían acceso a su presencia, tenían acceso al perdón de Dios, y cómo hacían sacrificios para expiar sus pecados. Y aquí lo que el Señor extrae una partecita de esa ley y les dice, venga, dos cositas. Si yo tengo algo sagrado, que los sacerdotes de ese tiempo comían de la carne que era sacrificada y se la llevaban para sus casas, las ponían en sus túnicas
Y la pregunta de Dios para los sacerdotes, para Josué y para los demás que estaban acompañándolos es, si esa carne que es sagrada toca otros alimentos que no lo son, ¿esos otros alimentos quedan sagrados? No. Ellos dicen no, y es una respuesta correcta. Claro, lo sagrado es solo ese. Sí. Es decir, la santidad no es contagiosa. No es contagiosa. No porque algo es sagrado y yo lo toco es sagrado, no porque yo soy un padre creyente, significa que mi hijo es creyente. Bueno, podríamos aplicarlo de muchas maneras. La santidad no es contagiosa. Y luego les hace la pregunta al revés. Bueno, al revés. Si yo tengo algo inmundo, y es específicamente, había muchas formas de considerarse inmundo, y aquí es específicamente es por haber tocado un cadáver. Esa persona que está inmunda, es decir, no ha hecho los sacrificios de purificación, toca algunos otros elementos, esos otros elementos quedan inmundos, y la respuesta es sí. Sí. Porque el pecado sí es contagioso. Si yo ando en medio de un ambiente pecaminoso, lo más seguro es que yo termine embarrado de ese pecado, ¿cierto? Sí. Ahora, la intención de Dios aquí, y lo dice claramente en el versículo 4, es: ustedes y sus manos son inmundas. Es decir, ellos estaban construyendo el templo, pero ellos todavía no habían entendido que Dios quería sus vidas y que eso implicaba limpieza. Y como la limpieza no es automática, no porque llegaron a Canaán, no porque están construyendo el templo, no porque han caminado en obediencia, significa que hay santidad. Entonces, el obedecer a Dios no es automáticamente santidad. Yo puedo ser un hombre obediente, una mujer obediente, voy a la iglesia, leo la Biblia, hago las cosas bien, pero la santidad implica un acto mayor, que es un acto que viene exclusivamente de Dios. Entonces, lo que les está diciendo es: vea, ustedes necesitan limpiarse, y yo les llamo a que reflexionen. Y luego les introduce nuevamente el tema de que el no vivir en santidad tiene consecuencias, y vuelve y toca el tema de que no hay productividad, que ellos van por 20 medidas y solo encuentran 10 medidas de harina, o si van por 50 cántaros de algo que era una especie de especia para sazonar, solo encuentran 20. Bueno, Dios mismo los había herido con plagas y granizo, porque ellos estaban alejados de Dios. Dios sigue insistiéndoles, porque no ha llegado el momento en decirles: hay un problema mayor que el templo, que es el corazón. Y les recuerda nuevamente que eso trae consecuencias. Y les vuelve a decir que cuando justo empiezan la obra, es que Él ha comenzado a hacer algo nuevo. Correcto. Y es parte de caminar en obediencia, pero sentir frustración porque no se crece, porque es una falta de comprensión de que Dios quiere nuestra vida y nuestro corazón. Aquí hay una línea muy delgada entre uno empezar a comprender que entonces me tengo que portar bien. Eso se puede entender para algunas personas como: entonces si yo me porto bien, me va bien. No necesariamente, no es lo que está comunicando el texto, porque vemos a lo largo de la palabra del Señor que hombres que obraron muy bien, Dios los sometió a prueba, les permitió una dificultad, una enfermedad, en fin. Pero aquí lo que está diciendo es el valor que tiene para Dios la santidad. Así es. Y la definición que nosotros le hemos dado al éxito y al bien. Sí, nosotros tenemos la definición del éxito, es que los negocios nos salen, el trabajo va bien, mi familia va bien, mi hogar va bien, mis hijos son obedientes. Sí. Pero el éxito hay que definirlo a partir de la capacidad nuestra de cumplir el plan perfecto de Dios en nuestra vida y alrededor de nosotros. Y ellos estaban marchando, pero Dios todavía necesitaba decirles: miren, hay algo mayor que el templo que están construyendo, si bien para ellos el templo era la presencia de Dios, y eso es el corazón, porque un corazón santificado por Dios es el corazón que tiene la capacidad de relacionarse realmente con Dios. Y eso es un tema relacional. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros vivamos junto a Él y con Él. Y esa es la confrontación o la palabra que Dios trae para ellos a través de Ageo. Y consideren bien, otra vez, es un acto de reflexionen. Y eso es una invitación a decir: mucho cuidado con pensar que sabes todo y decirlo tan ligeramente. La actitud del creyente es una actitud de reflexión.
al frente de la palabra y de humillación delante del Señor y de recibir su palabra que nos da y considerar bien si estamos andando realmente como Dios quiere. El consideren bien me hace pensar mucho en los proverbios de pon atención. Sí. Piensa en esto, detente un momentico y piensa en lo que te estoy diciendo. Mauro, ¿cómo confesamos aquí? Bueno, yo creo que a veces nosotros tenemos una fe ligera, una fe, como hemos dicho antes, religiosa, una fe que no acabamos de entender que, como yo repito mucho en temas profesionales, que no somos producto terminado, que Dios está haciendo una obra en nosotros, que ninguno ha ganado nada y que necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Entonces, mi invitación es confesemos eso, digámosle al Señor que nos ayude, que quite esas barreras de orgullo, de autosuficiencia, de pensar que todo lo tenemos controlado y somos nosotros, y nos ayude a pensar que la santidad es un proceso del actuar de Dios sobre mi vida, en el que yo respondo con humildad y obediencia, y que no seremos perfectamente santos hasta que nos encontremos con Jesús en las nubes. Y adoramos al Señor aquí. Sí, el versículo 19, el Señor, el texto nos dice con preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas en el libro de Ageo. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. La bendición de Dios es Dios mismo. Y la presencia de Dios es la que nos santifica. En la medida en que nos pasamos en la presencia de Dios, vamos a ir creciendo en la verdadera santidad. Y eso es un acto de adoración al Señor. Esto me hace recordar el Salmo 25, 14, que dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es como, sí, está bien que tú no compras el favor de Dios, pero la fidelidad de Dios sí te asegura estar cercano a Él. Así es, así es. Estar ahí. Y es el actuar de Él sobre nosotros. Está este texto de Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, es una santidad integral, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, es nuestro cuerpo, es cómo nos vestimos, es lo que pensamos, es lo que anhelamos, deseamos, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso. Dios está haciendo una obra en nosotros. Esa obra es la santificación. Y esa es una obra de Dios en nosotros, y esa obra nos habilita disfrutar de su presencia y de su paternidad por completo. Oremos, Mauro. Claro. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. A veces estas palabras tan complejas nos exhortan. Gracias por la iglesia, gracias por la predicación, gracias por tu Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por querernos enseñar y quererte revelarte a ti mismo, como lo has hecho a través de Jesús, y lo haces ahora a través de su palabra, de tu palabra. Pero en esta mañana queremos una vez más pedirte perdón, Señor, porque nosotros hemos usado tu bendición para nuestro propio beneficio y caminamos nuestra vida a veces pensando que estamos listos, que ya no tenemos nada que aprender, que el que tiene que aprender es el otro, que llevamos a la iglesia a nuestros hijos porque ellos te necesitan cuando nosotros somos los primeros que te necesitamos. Perdónanos por el orgullo, por la arrogancia de a veces pensar que sabemos mucha Biblia, y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que en humildad nos acercamos a ti, Señor, a pedir que tú seas quien guíes nuestras vidas, que nosotros podamos experimentar tu verdadera bendición. Y eso tiene que ver con tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos obtener tu perdón. Gracias porque tú mismo, Señor, te has hecho hombre en la persona de Cristo para limpiarnos, y porque la confesión, Señor, ese precioso regalo de poder ponernos a cuentas
contigo. Señor, te adoramos porque tu iniciativa de bendecirnos aún antes que nosotros nos arrepintamos. Gracias, Señor, gracias por tu deseo de bendecirnos y ayúdanos a entender que la bendición eres tú mismo y que la bendición la experimentamos realmente cuando caminamos contigo en la manera como tú quieres que nosotros caminamos. Quita de nosotros las ideas equivocadas, las falsas enseñanzas y ayúdanos a vivir una vida integral en la que nosotros amamos y te obedecemos con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, que es la verdadera santificación que viene de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional en casa. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Continuamos en este devocional en casa. Vamos a la segunda parte final de este cuarto día en la serie de Ageo. Mauro, ¿qué suplicamos aquí? Bueno, estamos hablando de que el libro de Ageo es el anhelo de Dios de restaurar su relación con su pueblo. Y la súplica tiene que ser que el Señor nos dé las fuerzas para vivir una vida que le agrada a Él. Y eso implica que nosotros entendamos también de qué cosas tenemos que dejar atrás, qué cosas debemos hacer renuncias, qué cosas abandonar y vivir vidas que realmente le agraden a Él. Tremendo eso. Yo veo esto y pienso como en que el Señor nos está llamando siempre a un camino que no es el que culturalmente hemos aprendido. Y eso cuesta mucho dejarlo. Sí. Y sobre todo cuesta cuando, digamos, estamos expuestos tanto tiempo de la semana, de nuestro día, a cosas que no son el discurso del Señor, sino las versiones equivocadas de este mundo sobre lo que decías ahorita más temprano, el éxito, sobre lo que es ser aprobado, sobre lo que es bueno y llamativo. Sí. Tenemos que entender y creer que nosotros no podemos ser creyentes verdaderos y que vivimos la fe verdadera si nosotros no vivimos teniendo cuidado con nuestro alrededor. Porque en las cosas que pasan, aún en nuestra familia, en el lugar de trabajo, se nos quiere influenciar en pensar y hacer cosas que a Dios no le agradan. La bendición de Dios es que yo pueda caminar el camino de Dios, y eso implica que yo le diga no a personas, a costumbres, a ideas, a prácticas, a música. El creyente tiene que empezar a pensar qué hace que le agrada a Dios y qué debe no hacer que no le agrada a Dios, y caminar consecuentemente con eso. Bueno, ahí ya estás dando acciones de gracias. Sí, ahí me pasé más a lo No te pasaste, creo que está muy bien, porque es bueno empezar a pensar que aquí el Señor, cuando habla de, y me gustó la manera en la que lo dijiste, que la santidad no es contagiosa, pero el pecado sí va irradiando. Lo que pasa es que la santidad bendice, da ejemplo, pero es nuestro cuerpo, nuestra vida está más dispuesto para las obras de la carne. Así es. Y para ellos era llegar a un sitio que había sido completamente inundado de prácticas y costumbres paganas, a llegar a montar el templo de Dios nuevamente, las prácticas de Dios, y entregarles el corazón. Y eso implicaba que tenían que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Entonces,
Voy a orar, Mauro, aquí en súplica de acción de gracias. Señor, gracias por este texto de Ageo, un texto que nos ilustra tanto de esta forma histórica y con este contexto de cómo estaba viviendo y habitando este pueblo, esa nueva realidad, pero tan acorde y tan claro, Señor, el ejemplo para nosotros hoy. Y es, nosotros te queremos pedir, Señor, suplicar por corazones que aman vivir para ti. La santidad, Señor, como alguna vez escuchaba en una predicación, es que lo mejor de ti, tu carácter, tu persona, que tú sabes que tú eres lo mejor para nosotros y como Mauro nos decía ahí, el verdadero regalo y la verdadera salvación y honor, eres tú mismo. Y tú quieres de tu carácter en nosotros. Quieres de tu pureza en nosotros. Quieres de tus atributos en nosotros. Y tú has hecho esa obra en nosotros, Señor, a través de Cristo. Y vienes santificándonos y vienes quitando de nosotros conductas, trayéndonos a luz el pecado, Señor, que nosotros cometemos y pensamos y hacemos, o las cosas buenas que omitimos. Así, Señor, que te pedimos ese corazón que obedece, ese corazón que obra en bien para tu gloria, Señor, ese corazón que, como dice aquí, Señor, no está contaminando todo lo que toca y llenándose de otras prácticas que no son las que tú quieres para nosotros. Porque, Señora, la verdad, nada impuro puede estar delante de ti. Y esa es una obra, Señor, que nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es una obra que solo tú haces en nosotros. Y, Señor, ayúdanos en ese proceso a caminar todos los días. Y como Mauricio nos ilustraba, acerca de qué escuchamos, qué pensamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Es muy importante, Señor, poder pensar que lo que somos proviene en gran medida de esto que pensamos, de lo que meditamos, a lo que le dedicamos tiempo. Y tantas cosas, tantas ideas hoy en día, inundados de información, inundados de videos, de fotos, de audios, de podcast, Señor. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que está impulsando nuestras ideas? ¿Qué es lo que está alimentando nuestro camino, Señor? No hay nada mejor para nuestro camino que tu palabra. No hay nada mejor, Señor, que las disciplinas espirituales, que ser expuesto a la relación con otros hermanos, de rodearnos de tu palabra y de tus verdades, Señor. Ayúdanos a caminar en esto todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oro, gracias. Mis hermanos, llegamos al final de este devocional en casa. Ya casi estamos terminando el devocional de esta semana en el libro de Ageo. Así que te invitamos a que estés ahí atento al próximo episodio y que el Señor te bendiga.